valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes queridos oyentes. Mi nombre es Amelia Guevara, mi hermana Emilia Guevara. Venimos aquí esta tarde en representación de Casa de Bendición, un lugar donde usted puede acercarse con toda confianza para desahogarse, para que le hablen de la palabra del Señor, para que le den consejería. Si usted está triste, con muchísimo gusto lo atendemos. Si usted se siente solo, también si usted está alegre, si quiere compartir cosas bonitas, también estamos para servirle y para ayudarle en lo que usted necesite. Así que acérquese a nosotros en el momento que usted desea, en el momento que usted quiera. Ojalá, estamos para recibirlo. Los teléfonos son 2253-1317 y 8318-7361. Le esperamos. Muchísimas gracias. Hoy venimos a hacer una pequeña reflexión sobre una inquietud que hemos estado teniendo de qué pretende el Señor o qué quiere el Señor con mantenernos a nosotros en esta cuarentena, como usted quiera llamarlo. Y inclusive en algunos momentos hemos sentido miedo, en algunos momentos hemos sentido, vamos como en una montaña rusa, con sentimientos que van para arriba, que van para abajo. Y lo que nos dimos cuenta es que el Señor lo que quiere es confrontarnos. Lo que quiere es decirnos lo que significa en nuestras vidas. Lo que quiere es decirnos cómo podemos lograr una salvación. Lo que quiere es decirnos que nos ama. Lo que quiere es decirnos, a través de de toda su palabra, que lleguemos a un verdadero arrepentimiento. Antes de hablarnos, de meternos dentro de la palabra, busquemos qué es arrepentimiento según dice el diccionario muy corriente. El arrepentimiento verdadero es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. El arrepentimiento verdadero es un cambio de voluntad, de sentimientos, de actitud hacia el pecado y la justicia, y un cambio de corazón. Sin cambio no hay arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay cambio. Al estudiar este tema, debemos recordar que el arrepentimiento es un requisito tan esencial como la fe para que la persona llegue a convertirse en un verdadero cristiano. El arrepentimiento fue lo primero que predicó Juan el Bautista, y en Mateo 3:2 dice así: cambien su vida y su corazón, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué lindo. Definitivamente la única forma de cambiar el corazón es acercarnos al Señor. Y lo tenemos aquí, cerquita. El reino de los cielos se ha acercado, lo dice Juan el Bautista. También el arrepentimiento fue lo primero que predicó el Señor. Y en Mateo 4:17, tengamos claro que la palabra cambien, arrepentirse y convertirse
lo usan como arrepentimiento en las diferentes versiones de la Biblia. En algunas dicen arrepentirse, en algunas dicen cambien, en algunas dicen conviértanse. Sí. Entonces, conviértanse, arrepentirse o cambien, es más o menos, viene siendo como según la versión. Según la versión. Entonces, en Mateo 4:17, la palabra nos dice: entonces fue cuando Jesús empezó a predicar y les decía: cambien su vida porque el reino de los cielos se ha acercado. es el primer mensaje también que dice Pedro, cuando Pentecostés, cuando empezaron a hablar en lenguas, que todo el mundo les decía locos, y en Hechos 2:38, cuando decían el Espíritu Santo. Exactamente. Hechos 38. Pedro les dijo: arrepentíos, conviértanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y también ocupó el primer lugar en casi toda la prédica de todos los apóstoles. Ellos llamaban al arrepentimiento, y en Hechos 17:30 lo dice claramente. Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Estamos en estos tiempos, definitivamente tenemos un fuerte llamado al arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos para recibir la bendición de encontrarnos con la presencia de Dios. Amén. Para tener la salvación. Amén. Bueno, cuando se trata del verdadero arrepentimiento, tenemos que hablar de Jonás. En el libro de Jonás, hay un libro en la Biblia que se llama Jonás. Jonás era un profeta, y el Señor lo mandó a un pueblo que se llamaba Nínive, en donde les dijo, bueno, que había mucho pecado, el Señor estaba viendo el corazón, y le dijo así Jonás. Le llegó la palabra de Yahvé a Jonás: levántate, vete a Nínive, la ciudad grande, y predica contra ellos, porque su maldad ha subido hasta mí. Su maldad ha subido hasta mí. Pero vean lo que hizo Jonás. Se levantó Jonás para huir a Tarsis. No se fue para Nínive, se fue para Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé, y descendió a Jaffa, donde encontró un barco que salía de Tarsis, que salía hacia Tarsis. Jonás pretendía huir de la presencia de Yahvé, pero Yahvé estaba viendo a Jonás y envió una tormenta enorme, en donde el barco estaba a punto de hundirse. Las personas que iban en el barco empezaron a liberar la carga del barco, y él siguió huyendo, se fue a dormir en la parte baja del barco. Entonces el capitán del barco fue a despertarlo. ¿Qué haces? ¿Qué haces que estás aquí dormido?, le dijo. ¿Qué estás haciendo? Invoca a tu Dios para ver por qué es que nos está pasando esto. Bueno, Jonás se presentó, y se dieron cuenta que por la desobediencia de Jonás estaba pasando eso. Entonces Jonás les dijo que lo tiraran al agua. Lo tiraron al agua, inmediatamente la tormenta pasó y se fueron. Ahí Jonás tuvo, la suerte, sí, porque el rato fue una bendición de que un pez se lo tragó, y estando en el estómago de este pez gigante, Tomás, arrepentido, invocó al Señor. El Señor le dio una oportunidad a Jonás. Ahí vemos un arrepentimiento. Ahí vemos que Jonás se arrepintió, pidió perdón, y el Señor lo volvió a mandar a Nínive. Por segunda vez, dice así la palabra. Por segunda vez la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te digo. Se levantó Jonás, fue a Nínive como se lo había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande, como antes les había dicho. Se necesitaban 3 días para atravesarla,
Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces vamos a ver la reacción de los ninivitas. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco, desde el mayor hasta el menor. Esta noticia llegó al rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto significa algo increíble, es la identidad del rey, y él se quitó el manto, imagínense la humildad que tuvo para hacerlo. La condición del rey. La condición del rey. Se vistió de saco y se sentó sobre cenizas. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres y bestias no comerán ni beberán nada, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cambiará su orden de destrucción de manera que no nos haga morir? Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también. Es la palabra, se arrepintió él también de sus amenazas y no los castigó como los había amenazado. Aquí vemos cómo el arrepentimiento fue capaz de salvar a un pueblo entero del castigo del Señor y de la amenaza del Señor, porque el Señor había dicho que los iba a arrasar, los iba a destruir completamente, y todo el pueblo, incluido el rey, se arrepintió y tuvieron la compasión del Señor. También otro ejemplo de arrepentimiento lo encontramos con el rey David, que el rey David, en un momento dado de su vida, él siempre iba a la guerra, él siempre era el primero en estar con sus soldados y con sus tropas en la guerra. Pero esta vez no fue a la guerra y estaba viendo por la ventana, viendo por la ventana, y vio a una mujer preciosa. Y estaba muy aburrido, seguro, viendo por la ventana y vio una mujer preciosa y preguntó que de quién era esa mujer, que quién era. Entonces le contestaron que esa mujer era la esposa de Urías. De Urías, el hitita. Urías era el eteo, perdón. Era un soldado sumamente fiel a David y estaba en la batalla. David mandó a una persona que se llamaba Joab que se fuera donde estaban en el frente de batalla y que pusieran a Urías al puro frente. ¿Y para qué? Ni para que Urías muriera. Todo para coger él a la esposa. Mientras esto sucedía, David tuvo relaciones con la esposa de Urías. Y la esposa de Urías quedó embarazada. Entonces, David, como Urías todavía no había muerto, mandó a llamar a Urías que se presentara en el palacio. Y le dijo que fuera a dormir con su esposa, para salvarse él de esa panza, seguro. No, de seguro no, de seguro. Y entonces Urías dijo que no, que cómo él iba a estar con su esposa si todos estaban en la guerra. Y decidió dormir en las afueras del castillo, del palacio. No entró. Entonces David, con más motivo, lo puso al frente de batalla y Urías murió. Pasó el luto y Urías David, cuando pasó el luto, ya llevó a Betsabé, la esposa de Urías, a su casa y la tomó como esposa. Mientras esto pasaba, quién sabe en qué rincón estaba un profeta llamado Natán. Entonces sería interesantísimo, Emi, que leyeras esa parte de lo de Natán, que es en 2 Samuel 12,
la escritura nos dice. Yahvé envió al profeta Natán donde David. Natán entró donde el rey y le dijo, en una ciudad había 2 hombres. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y bueyes. El pobre tenía solo una ovejita que había comprado. La había criado personalmente. Y la ovejita había crecido junto a él y a sus hijos. Comía de su pan, bebía de su misma copa y dormía en su falda. Él la amaba como a una hija. Un día, el hombre rico recibió una visita y no queriendo matar a ninguno de sus animales para atender al recién llegado, robó la oveja del pobre y se la preparó. Al oír David esto, se enojó mucho con el hombre rico y dijo a Natán, vive Yahvé, el que hizo tal cosa merece la muerte. Pagará 4 veces el precio de la ovejita por haber actuado así sin ninguna compasión. Natán le respondió, tú eres ese hombre. Esto te dice Yahvé, Dios de Israel. Yo te ungí rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Te entregué a la familia de tu Señor y puse a tu disposición sus mujeres. Te di poder sobre Judá e Israel. Y por si fuera poco, te daría más todavía. ¿Por qué entonces me has despreciado haciendo lo que no me gusta? Tú no solo fuiste el causante de la muerte de Urías, el heteo, sino que además le quitaste su esposa. Sí, tú lo has asesinado con la espada de los amonitas. Pues bien, ya que me has despreciado y te has apoderado de la esposa de Urías, jamás se apartará la espada de tu casa. Bueno, a raíz de esto, imagínense cómo se puso David. Pero David estaba calladito. Fue que el profeta lo señaló con el dedo y lo acusó y le hizo entender el daño que había hecho. Entonces David se arrepintió de una manera increíble y a raíz de eso, ve lo que dice la palabra. Qué tierno y misericordioso es nuestro Señor cuando nosotros reconocemos que hemos pecado. David le dijo a Natán, pequé contra Yahvé. Natán le respondió, Yahvé por su parte perdona tu pecado y no morirás. y entonces a raíz de esto, David hizo ayuno, David también se hizo un duelo terrible, se arrepintió de una manera increíble. Y en los Salmos encontramos en el 32, en el 51, sobre todo en el 51, encontramos el verdadero arrepentimiento de David. Pero antes de entrar al Salmo 51, vamos a ver las diferentes partes del arrepentimiento para que vean cómo en el Salmo 51 se encuentran todas las partes, todas las diferentes etapas por las que uno pasa por el arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente, hay una convicción genuina, es el primer paso al arrepentimiento.
Al escuchar el mensaje de Dios para nosotros, la convicción de que hemos hecho algo malo crece en nosotros. Esto fue lo que sucedió a aquella gran multitud cuando Pedro les dijo en Hechos 2:37. El día de Pentecostés, están todos reunidos, ¿verdad? Sí. Al oír esto se afligieron profundamente. Dijeron pues a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y ahí vemos cómo la conciencia nos habla. También lo vemos en Romanos 2:15. Y muestran que las exigencias de la ley están grabadas en su corazón. Lo demuestra también en la conciencia que habla en ellos cuando se condenan o se aprueban entre sí. Empieza la duda, empieza uno, ¿habré hecho bien, habré hecho mal? ¿Qué es lo que salieron las personas del pueblo cuando Pedro les habló? Bueno, entonces, lo primero es convicción. Okay. Hay convicción, que es cuando uno oye la palabra del Señor, como que se confronta, como que lo enfrenta. Reconocer. Lo de Natán a David. Exactamente. Natán no sí, en el momento que David le dice. Exactamente, empezó a dudar. Pequé. ¿Sí? Entonces, hay tristeza según Dios, porque aquí tenemos que definir bien qué es la tristeza según Dios. Aquí debemos señalar que no toda tristeza es tristeza que es según Dios. En 2 Corintios, Pablo nos lo dice muy claramente, 7:10. La tristeza que viene de Dios lleva al arrepentimiento y por él a una salvación que borra toda amargura. Al revés, la tristeza de este mundo trae la muerte. Judas estaba tan triste que se ahorcó, o sea, no tenía tristeza de Dios. Estaba con remordimiento. Pedro, cuando negó a Cristo, estaba con tristeza de Dios, se arrepintió y siguió a Cristo. Ve la diferencia entre lo que es sentirse culpable y que me dé remordimiento y, como Judas, y sentirme arrepentido y buscar el perdón de Dios. Exactamente. Como tercera fase, vemos que hay confesión. O sea, se quiere confesar el pecado para librarse de ellos. En 1 Juan 1:9 nos lo explica. Si confesamos nuestros pecados, Él, por ser fiel y justo, nos perdonará. Nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Lo vemos bien claro, ¿verdad? Que confesamos a veces el pecado y a veces cuando confesamos el pecado nos sentimos que nos liberamos de un peso, pero terrible. Entonces lo primero es convencernos. Lo segundo es sentir tristeza de arrepentimiento. Y lo tercero es confesarlo. Y al confesarlo, hacer el propósito de enmienda, como nos decían, cuando éramos chiquititas, y dejamos el pecado. Se produce un cambio. Se deja el pecado. Exactamente. El cambio de que hablabas, el arrepentimiento nos lleva a un cambio. El sentirnos culpables, el sentirnos tristes por algo malo, no arrepentirnos, nos lleva a no cambiar. Aquí la esencia es que el arrepentimiento nos lleva a un cambio, nos transforma la vida. Exactamente. Y en Romanos 6 dice, lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? ¿Cómo vamos a seguir viviendo en él si ya morimos al pecado? Ok, y ahora viene una restitución. Es posible estar verdaderamente arrepentido por algún pecado, pero queremos hacer una restitución, queremos como enmendarnos. La restitución quiere decir enmendar nuestras faltas para con los hombres. En Lucas 19, 8, 9 lo explica muy bien. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien he exigido algo injustamente le devolveré 4 veces más.
Jesús dijo hoy, ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hoy está la salvación aquí. Bien. En verdad, este también es hijo de Abraham. Acuérdense lo que hacía Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo cobraba tributos. Y él dijo, voy a devolver. Hubo restitución. Zaqueo tuvo una actitud correcta. Y obviamente que hay cambio, pero ahora ya es un cambio de corazón. Cada vez que alguien se arrepiente verdaderamente, va a experimentar un cambio de voluntad, un cambio de sentimientos y un cambio de actitud hacia el pecado y la justicia. En verdad es un cambio de corazón. Vamos a analizar el Salmo 51, donde David refleja un verdadero arrepentimiento después de que el profeta Natán lo enfrentó y lo acusó de la muerte de Urías por querer a su esposa Betsabé. Vamos a verlo. Y vamos a ver que en este salmo están las etapas que antes mencionamos. Piedad de mí en tu bondad, por tu gran corazón borra mi culpa. Que mi alma quede limpia de malicia, purifícame tú de mi pecado. Pues mi pecado yo bien lo conozco, mi falta no se aparta de mí, de mi mente. Contra ti solo pequé, lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Vamos a comparar el Salmo 51 y vamos a ver cómo el Señor va trabajando en el corazón con su infinita misericordia cuando nos arrepentimos verdaderamente. En Lucas 15:21 dice: entonces el hijo le habló a su padre, pequé contra Dios y ante ti ya no merezco llamarme hijo tuyo. En Lucas 15:21, esta es la parábola del hijo pródigo. Y en el Salmo 31:3 dice cómo uno siente la tristeza, que habla aquí David. En silencio mis huesos se acababan, gimiendo todo el día. Definitivamente cuando uno se convence de que no está actuando bien y no ha llegado todavía a los pies del Señor a confesar su falta, se siente mal, se siente enfermo. Una gran tristeza. Exacto. La tristeza enferma. Exactamente. Y entonces aquí vemos convicción y tristeza. Vamos a seguir. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Tú quieres rectitud de corazón. Enséñame en secreto lo que es sabio. Lindo, enséñame en secreto lo que es sabio. Entonces hay confesión y entonces el Señor en su infinita misericordia nos lleva a una instrucción, como sale en el Salmo 16:7. Yo bendigo a mi Dios, que me aconseja. Mi conciencia me instruye aún de noche. El Salmo 32:8 dice: yo te voy a instruir, te enseñaré el camino, te cuidaré, seré tu consejero. Uy, qué lindo. Es la promesa del Señor cuando ya uno va en el camino como el Señor. Si uno se arrepiente, si uno se hinca ante Él nos guía el camino. El momento que confesas. En el momento que confesas. A sus pies. Seguimos con el Salmo, que este Salmo viene siendo como una especie de oración final, porque tiene todo. Rocíame con agua y quedaré limpio. Lávame y quedaré blanco cual la nieve. Y ahora viene la promesa del Señor en Isaías 1:18. Ahora Yahvé les dice: vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como la lana blanca. Y en Primera de Juan nos dice lo que pasa si confesamos los pecados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados,
Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Sigamos con el Salmo. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo, y que bailen los huesos que moliste. Aparta tu semblante de mis faltas, borra en mí todo rastro de malicia. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, un espíritu firme pon en mí. Orémoslo. No me rechaces lejos de tu rostro, ni apartes de mí tu santo espíritu. Aquí vemos cómo dame tu salvación, disculpen, dame tu salvación que regocija, mantén en mí un alma generosa. Aquí vemos donde se deja el pecado. Y en Ezequiel 36, 26, 27 dice: Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré del cuerpo el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes para que vivan según mis mandatos y respeten mis órdenes. Qué increíble, la misericordia de Dios es infinita. Sigamos con el Salmo. Indicaré el camino a los desviados. A ti se volverán los descarriados. De la muerte espiritual, ¿verdad? La muerte. Presérvame, Señor, y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Aquí hay restitución. Me convierto. Empiezo a hablar del Señor y a hablarle a los otros del Señor. En Mateo 3:8, en otras versiones dice, amén. ¿Sí? Devuélveme el gozo de la salvación. Ay, sí, qué lindo. Muy lindo. Y es que cuando ya uno deja el pecado, el gozo vuelve a la tristeza se le pone en gozo, qué rico. Y veme cómo hay restitución. En Mateo 3:8 nos dice el Señor: produzcan frutos que muestren arrepentimiento. Que muestren arrepentimiento. Sigamos con el Salmo. Un sacrificio no te gustaría. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Un corazón contrito te presento. No desdeñes un alma destrozada. Aquí ha cambiado el corazón. Ya Él está entregando el corazón al Señor. En Joel 2:13 lo podemos ver. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambien de parecer, cambia de parecer, vean qué importante, cambia de parecer, se arrepiente y no castiga. Favorece a Sión en tu bondad, edifica de nuevo sus murallas. El Señor los hace nuevos. En Isaías 49:17 lo dice claramente. Tus reconstructores se apuran, mientras que tú, demoledores, sí, y los que te han arruinado se van. Aquí el Señor nos viene a reconstruir, a ser nuevos. Y al final dice: así te gustarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos que son justos, ofrecerán novillos en tu altar. Entonces eso vemos que toda la oración que hagamos llega al Señor y es de su agrado. Y vemos la misericordia de Dios en estos momentos. Bueno, por hoy hemos terminado. Vamos a hacer una pequeña oracioncita y a decir dos palabritas, Emi, que son estas dos, que son muy, muy importantes para que haya un arrepentimiento y que la deberíamos de poner en las neveras de las casas. En 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre,
se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y en segunda de Crónicas 30, 19, ya para rematar, el Señor es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Jamás los abandonará. Jamás los va a abandonar. Pero volvámonos a Él. Volvámonos a Él. les proponemos que como oración final le dediquemos este Salmo 51 a nuestro Señor y le pedimos al Señor que por su bondad nos dé el don del arrepentimiento, que nos guíe a un verdadero arrepentimiento, mandándonos a su Espíritu Santo para que nos revele y nos convenza de nuestros pecados, para así poder acercarnos a Él, para así poder acercarlo a Él con un corazón limpio y ganar la vida eterna. Una cosa importantísima es que nosotros mismos no nos podemos limpiar el corazón. Nosotros tenemos que limpiarlo constantemente, pero solo a través de confesarle al Señor. Es el Señor el que limpia el corazón de nosotros. Es el Señor el que viene en ayuda de nosotros. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que entre, penetre dentro de nuestro corazón y lo limpie. ¿Ya? Es un don, el arrepentimiento es un don del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos en la próxima ocasión. Muy buenas tardes. Gracias. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.